Bueno, ¿qué patrones vieron la clase pasada? ¿Ve? ¿Qué se acuerdan? Hasta Singleton, creo. Bien, pero a ver, así, no busquen nada ni nada, digo, que se acuerden con sus palabras. A ver, ¿qué patrones vieron? No, Singleton vieron tres. State, Singleton State y el otro no me acuerdo cómo se llama. Observer. El state no. Observer. El state lo vamos a ver ahora, pará. No, Vamos, creo que el lo observer, vimos. el Lo vimos por arriba. composite. No, el State lo vimos. Por arriba. Bueno, pero ahora lo Va, vamos a sí. continuar, quiero decir. Claro, sí, sí. Y el composite. Sí, también en Composite. Bueno, a ver quién me cuenta algo de cada uno que vieron. Cortito, a ver lo que se acuerden con sus palabras. Vamos a arrancar por el observer. Cortito, ¿para qué problema resolvía? ¿Alguien que se acuerde? La relación El- que va a tener de un objeto a todos los otros, o sea, de uno a muchos. Claro, siempre, ustedes si no se acuerdan así que están dudando, digamos, siempre relaciónenlo con un ejemplo. ¿Sí? El observer era cuando un objeto cambia y le tiene que avisar a muchos objetos que están pendientes de su valor. ¿Sí? Por ejemplo, el valor del dólar, el estado del tiempo, y así un montón de cosas. Cuando el valor del dólar cambia, por ejemplo, le tiene que avisar a un montón de sitios web que están mostrando su valor en tiempo real. ¿Sí? Sí, ¿Recordaron ahí un poco? sí, sí. Bien. Y Anímense la... a hablar, ¿eh? Sí, no, porque lo que pasa es que la clase que tuvimos el viernes estábamos apurados, parece. Y yo me perdí mucho. No, las clases de patrones son re complicadas. Por eso, Entendió mucho la clase pasada, los que vimos, No, como que iba muy rápido. Y bueno, bueno, pero entonces vamos a repasar la idea teórica. El observer es cuando un objeto cambia y le tiene que avisar a muchos más. ¿Sí? Ejemplo, como le decía yo, el valor del dólar. El dólar en la City porteña, digamos, donde se define su valor, cambia y hay montones de objetos que están mostrando su valor y se tienen que actualizar. ¿Sí? Ese sería el problema del observer. Después, el singleton, a ver quién se acuerda algo de lo que hacía. Ese es bien cortito. El que lo nombró, ¿se acuerda algo? que se crea la clase y a partir de esa clase todos tienen acceso a él. O sea, a la misma clase, ¿no? O cómo era, no me acuerdo mucho. Bien, espera, vamos, espera que voy a hacer al revés, porque si no... Eh, vamos a compartir esta otra hoja. claro, el Singleton era el que creaba una instancia de la clase, una cosa así. Claro, el singleton lo que dice es, te voy a dejar crear una sola instancia de esta clase. ¿Para qué? Para que no pueda generar muchos objetos. ¿Sí? Entonces, lo que propone, esperen que ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, estamos viendo que está Bien. compartiendo el Meet. La Está del singleton. compartiendo. Bien. No, no se ve el Meet, digamos. ¿Cómo? Que se ve la página de Meet. No se ve el PDF. Esperen que no, pero será posible. Esperen, vamos a compartir otra vez. Algún lío hice. Esperen que vamos a compartir entero. Ahí está. Ahí lo ven. Sí, sí. Bien. Entonces, el singleton era, quiero crear un solo objeto y nada más en toda la aplicación. Entonces, el truco que tenía era poner al constructor de la clase, que es este que está acá donde estoy moviendo el mouse, privado, para que nadie pueda crear ese objeto, y se utiliza un método estático, que es este que está acá abajo, para decirle que cree la instancia. Y lo que hace este método adentro tiene un if.
que si la instancia ya está creada, no la crea nuevamente. Ese es el truco. Ustedes dirán, todo bien, pero ¿para qué querés crear un objeto una sola vez y nunca más? Por ejemplo, para definir una impresora en el sistema que sea única para todas las clases. Entonces todos mandan a ese objeto impresión. Por ejemplo, para tener un router, un único punto de acceso a esa clase. ¿Sí? Fíjense que se usa mucho para, como dice acá el ejemplo, para contadores, controladores, ese tipo de cosas únicas. Es una sola clase la que lleva y lo único que hace este método getInstance tiene un if, como lo ven acá. Si la instancia es nula, o sea que no creó nunca el objeto, agarra y llama al constructor, que como es privado, él mismo de ahí adentro lo puede acceder. Y caso contrario, retorna la instancia. Si ya está creada o la creó recién, la retorna. Entonces, cada vez que vos accedes al objeto singleton, lo que hace es te devuelve el mismo elemento. ¿Está bien? Es para tener una idea. Este patrón es medio raro. O sea, hasta cuesta a veces encontrarle ejemplos, ¿sí? Pero se utiliza mucho y lo van a utilizar mucho cuando vean base de datos, donde, por ejemplo, yo voy a aplicar este patrón para crear una única conexión con la base de datos. Entonces, con este patrón me aseguro de que existe una sola vez. Bueno, después el otro patrón que vieron, perdonen que pase así rápido, el state. ¿Qué propone el state? A ver quién se acuerda, me voy a parar acá. Con El sus state palabras. era que cambiaba una parte del objeto, una cosa así. Me acuerdo que estaba el ejemplo del tiempo. A ver, déjame ver qué ejemplo viene. Vamos a hacerlo más sencillo. Esperen, aguanten un cachito. Voy a quedar acá. ¿Sí? El patrón state lo que propone es, dado este objeto, que es este que está a la izquierda, agarrar y los estados por lo que puede pasar, separarlos en esta jerarquía de herencias. ¿Sí? Por ejemplo, como dijiste vos, el estado del tiempo. ¿Sí? Yo puedo tener una clase que sea, no sé, servicio meteorológico o la clase que registra las mediciones, y supónganse que los estados son nublado, despejado, lo que sea, yo, en lugar de ponerlos acá adentro, tipo en una variable de texto, lo que sea, agarro y se crea una clase estado genérica y una clase hija por cada estado distinto que yo encuentre. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la ventaja de separar ese estado fuera de mi diagrama UML? Digamos que al tenerlo, estaba señalando con las manos, ¿pueden creer? Al tenerlo separado acá, puedo seguir agregándole estados a esta jerarquía de estados. Imagínense que tienen un electrodoméstico, esto generalmente es muy común que asociarlo a un electrodoméstico donde tienen el estado, qué sé yo, encendido, apagado, caliente, muy caliente, una cafetera, por ejemplo, cantidad de pocillos, digo, un montón de estados o el microondas por los cuales puede pasar, que yo en el microondas, pónganse calentar, descongelar, descongelado más fuerte, cocción, digo, un montón de cosas, y esos estados se separan en esta jerarquía de herencia. Entonces, siempre se dice que el patrón state lo que propone es, dado un objeto que ustedes detecten que cambia de estado permanentemente, te dice sepáralo y crea una jerarquía de estados. Si yo pienso, por ejemplo, en un microondas para quedarnos con algo, el microondas arranca con un estado encendido, puede pasar a apagado y después puede pasar a estar calentando, descongelando, cociendo, digo, un montón de opciones que tendrá cada estado y con datos distintos.
¿sí? Y esos datos se reflejan aquí abajo en el estado propiamente dicho. Plantea esa separación, que en realidad ya lo van a ver cuando en el cuatrimestre que viene empecemos a implementarlo, digamos, te facilita mucho el uso del código. Digo, y facilita mucho poder agregar estados nuevos. Más o menos, una idea teórica se quedan en la cabeza, más o menos. Sí, sí. No piensen mucho todavía cómo se programa esto, porque no es el objetivo de este cuatrimestre. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá tienen los estados del mouse. Y fíjense que tienen todos los movimientos que podrían hacer con el mouse. Up, down, clic, doble clic. Podrían poner una lista muy grande y en cada lugar que esté. No es lo mismo el clic cuando estoy seleccionando que cuando me estoy moviendo, que cuando estoy haciendo un drag. ¿Sí? Pero digo para que se hagan una idea de que todos estos estados pertenecen a un objeto mouse. Bueno, ¿qué otro patrón vieron? Que no me lo nombraron. Composite. Bien, ¿alguien que se acuerde que era el composite? Insisto, con sus palabras. ¿Alguien que se anime? Les voy a mostrar el dibujito del composite. ¿Alguien se anima? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que diga algo? No, ni idea, no me acuerdo nada. Bueno, el composite, a ver si tengo el otro diagrama. Esperen que dejo un diagrama y ahí lo vemos. Ese era el de que vos diste el ejemplo del alfajor, ese. Exactamente. Vamos de nuevo. Muy bien con el alfajor. El patrón composite tiene el objetivo de resolver el problema cuando tengo objetos simples y compuestos combinados. El objeto simple acá sería el archivo. Y el objeto compuesto sería la carpeta o el directorio que los contiene. Esta clase de arriba es una clase abstracta, ¿sí? Como siempre sugieren los patrones donde la clase arrancan, perdón, por una clase abstracta. Entonces lo que te dice esta solución es, mira, si vos tenés que modelar, por ejemplo, una estructura de archivos, vas a tener archivos y carpeta, pero cada carpeta, que es el lado derecho este, va a tener adentro archivos o carpetas. Y eso queda reflejado en esta flecha que sube. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener nodos, un nombre genérico. ¿Qué tengo? ¿Archivos o carpeta? Ahora, esta carpeta o directorio, ¿qué tiene adentro? Con esta flecha se representa, suben y vuelven a bajar. Entonces ustedes dicen, este directorio tiene adentro archivos o más directorios. Y así se arma una especie de recurrencia. Esta flecha que está acá indica que esta clase de directorio tiene una colección adentro de objetos de qué tipo. Nodo. ¿Sí? Sí. Entonces, cada vez que yo recorro un directorio, lo que encuentro adentro son digamos, una mezcla de archivos y directorios. Y así, por ejemplo, si yo agarro una carpeta mía, qué sé yo, imágenes o videos, yo tengo una carpeta. Cuando entro, tengo archivos o carpetas. Y así, ¿hasta cuándo se hace recursivo? Hasta que alguna vez, perdón, hasta que la última carpeta no tenga dentro más carpetas, ¿sí? Y termina con archivo suelto. Y ahí empieza a subir, por ejemplo, contando cuántos archivos tiene esta jerarquía. Esa complejidad teórica, que si yo se los digo y les digo, modelen esto, los puede confundir o no pueden saber para dónde arrancar, se modela con esta estructura tan simple. Donde tengo uno simple y tengo uno compuesto. ¿Hasta ahí van?
Siempre es así, siempre uno simple y uno compuesto. No, O por lo menos uno simple y uno compuesto. fíjate la de abajo. Siempre tenés uno solo compuesto, Ajá, pero puede haber muchos simples. ¿Ven como en este? Ahí yo sí. estoy modelando una imagen gráfica, supónganse que digamos. ¿Qué tiene adentro? Líneas, rectángulos o texto. Ahora, entonces yo digo, un picture, ¿qué tiene adentro? Está formado por líneas, rectángulos o texto, o puede tener otra imagen adentro. Y ahí hago la recursividad. Así que a tu pregunta, la respuesta sería uno solo compuesto, que es el que lleva la flecha para arriba, y simples puedo tener muchos. Ajá, buenísimo. ¿Más o menos nos ubicamos? Sí. Bien, ahora, yo le decía recién, ¿quién habló del alfajor? Yo, No, hombre, Mateo. claro, digan el nombre, así por lo menos no nos Sí, vemos, sí. pero por lo menos decimos, Digo yo vos y no Mateo, sabe quién es yo. claro, tomaste la clase mía entonces el otro día. Claro. Claro, bien, a ver, yo el otro día cuando vimos Composite le decía, otro ejemplo de esto es muy común con las golosinas, digo, o las cosas cuando voy al súper. Entonces yo le decía, en lugar de archivo puedo tener un alfajor y una caja de alfajores. ¿Sí? Y así todos los productos que pueda comprar de manera suelta o de manera envasada en una caja. Y si quieren, con el ejemplo de acá abajo, yo puedo tener golosinas. El objeto compuesto puede ser una caja de golosinas y los individuales puede ser, qué sé yo, alfajor, caramelo, chupetines. Y la caja de golosinas se compone de muchos alfajores, caramelo y chupetines. O de otra caja de golosinas adentro. ¿Sí? Ahora, ¿qué me tendrían que preguntar ustedes viendo los atributos y los métodos que tiene este dibujo? A ver, Mateo, si te acordás la pregunta que hicimos el otro día. ¿Se dan No. cuenta que la clase archivo, que es la individual, tiene un atributo y directorio no lo tiene, ¿no? ¿Eso lo ven? Sí. ¿Por qué? A ver quién se anima a tirarme una idea, aunque diga cualquier cosa. Perdón, no escuché. Fíjense, si yo miro la clase archivo, tiene el atributo tamaño Sí, y la clase directorio no. Bien. ¿Por qué? porque El tamaño de un directorio, ¿por qué está Era, formado? depende, claro, depende era de la los suma de archivos. todos los. Claro, el Claro, tamaño del directorio depende del tamaño de los archivos. exactamente. Entonces, ¿por qué el atributo tamaño no está acá? Porque cuando yo le diga a un directorio, che, le llame este método acá abajo y le diga, ¿me decís cuál es tu tamaño? ¿Cómo sabe un directorio cuántos kbytes o cuántos megas, si quieren, ocupa? Tiene que sumar todo lo que tiene adentro. Pero entonces va a empezar a subir, recorriendo la colección y sumar. ¿Y qué es lo que termina sumando en definitiva? El tamaño de los archivos. Porque los directorios no tienen tamaño propio. ¿Sí? Ahí también se ejecuta la recursividad. Entonces, ustedes cuando armen un patrón composite, siempre tienen que tener en cuenta eso. El que tiene el valor final de lo que yo vaya a calcular es el objeto simple. El que tiene vacío ese atributo es el compuesto. ¿Está? Esa pequeña trampita es fundamental para terminar de entenderlo. Si esto yo lo convierto en alfajor y caja de alfajores, yo podría decir, el que sabe el peso es el alfajor. No sé, 30 gramos, 80 gramos. ¿Cuánto pesa la caja de alfajores? Y la suma de todos los alfajores que haya adentro. ¿Sí? Préstenle atención a ese detalle porque es muy importante. Es detectar que ese atributo va de allá y no va del otro lado.
Este método tamaño, ¿qué me va a devolver? El tamaño del archivo. El tamaño de un solo archivo, ¿sí? De él mismo. ¿Y este método qué me va a devolver? La suma del tamaño de todos los archivos. ¿Sí? Ese método tamaño del directorio es el que hace todo el laburo, porque va a ir recorriendo esta colección que hay acá y a cada elemento que llame le va a decir, che, decime tu tamaño. Si es un archivo le responderá y si es un directorio le dirá a su vez para adentro, decime tu tamaño. ¿Sí? Ahí se arma ese algoritmo recursivo. Así que bueno, el patrón Composite está muy bueno, es muy sencillo, pero tiene esas pequeñas trampas para memorizar. Y ya que está, ya que hicimos un repaso, porque la clase de hoy no es muy larga, vamos a ver la estructura del observer, que es lo que nos faltaba ver reflejado en el UML. Esperen que... Ahí está. Bueno, esta es la estructura del observer. ¿Qué es lo que me propone el observer? Este que está del lado izquierdo, que es el sujeto, es el que cambia. ¿Sí? Y estos que están del lado derecho son los que están mirando. La flecha los puede confundir porque va al revés, pero está bien. ¿Sí? Entonces, el patrón observer, ¿qué es lo que me dice? Si vos querés que estos que están del lado derecho se enteren, el objeto mirado u observado tiene que tener adentro una colección de la gente a la que observa, de la gente que lo observa. Y eso está dado por esta flecha que va para allá. ¿Sí? O sea, si quieren quedarse con la clase dólar, del lado izquierdo está la clase dólar y adentro tiene un array, un vector, lo que quieran, de todos los sitios a los que tiene que avisarle cuando cambia. ¿Sí? Entonces, el dólar, cuando cambia su valor, llama a este método, que sugiere el patrón que le pongan este nombre, pero le pueden poner lo que quieran, que se llama notify, y ¿qué hace? Es un for que recorre todos los elementos que tengan la colección y les dice, che, actualizate, y así se van ejecutando este método y se actualiza. Fíjense que parece, es como una especie de trampa, ¿sí? En el sentido de que el objeto que cambia es el que le tiene que avisar al resto. Obviamente, cada objeto de estos que quiere agregarse a la lista tendrá que utilizar un método, por ejemplo, como sugiere acá, attach, donde me agrego a la lista de elementos que se tienen que notificar. Entonces puede haber más de un observer. Que en realidad, observer hay un montón, porque si yo te muestro este dibujito, este que está acá es el sujeto, el que cambia. Y hay un montón de observadores pendientes. El observador se agrega a la lista del sujeto y el sujeto cada vez que cambia le dice, che, cambié, che, cambié, che, cambié. ¿Más o menos se hacen la idea? Sí, sí. Bien. A ver, Mateo, si te acordás de la clase pasada. ¿A qué era comparable esto en la realidad que dijimos con el celular? A las aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Al WhatsApp. exactamente, ¿sí? Si alguno nunca lo pensó, cada vez el sujeto nuestro sería el servidor de WhatsApp. Cada vez que yo me instalo WhatsApp en mi celular, vieron que va asociado al chip, al número de teléfono, yo me estoy agregando en la lista de WhatsApp, en el servidor central de WhatsApp. Entonces, cuando nos mandamos un WhatsApp entre nosotros, yo, cuando pongo enviar, se lo doy al servidor de WhatsApp y el servidor es el que dice, este WhatsApp es para el chino. El chino tiene este número de teléfono, listo, envíaselo. Te ubica en todo el mundo, en la antena a la que estés conectado o al Wi-Fi al que estés y te llega la notificación a tu teléfono. ¿Sí? Pero todas las redes y todo lo que tengo en el teléfono funciona así. Cuando alguien me escribe,
va al servidor de esa aplicación y esa aplicación me lo baja al celu. Es importante entender este concepto porque, por ejemplo, quedándonos con el WhatsApp, si no, el WhatsApp que yo tengo en mi teléfono estaría todo el tiempo diciéndole al servidor de WhatsApp, che, alguien me escribió, alguien me escribió, alguien me escribió, y estaría todo el tiempo consumiéndome datos, y batería, y recursos del celular, y 2 millones de cosas. ¿Se entiende? El patrón observer es lo que nos pasa en el celu. Mi celular no le está preguntando a nadie si tengo una notificación, ¿eh? No le está preguntando ni a Facebook, ni a Instagram, ni a TikTok, nada. En realidad es donde yo estoy registrado, que alguien me escribe a mí y me ubica el teléfono y me lo manda. En el lugar del mundo que yo esté, que tenga señal, ¡tuc! WhatsApp me ubica y me manda la notificación. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Pueden decir que no, por ahí estoy mintiendo. No, pero digo, No, pero se entendió, se entendió. claro, entiendan la lógica y si nunca lo habían pensado con el celular de ustedes, piénsenlo, porque si no, imagínense que mi celular no daría abasto a preguntarle a todo lo que yo tengo instalado, hay algo para mí, hay algo para mí, hay algo para mí. ¿Sí? La lógica es al revés. Es muy interesante pensarlo, si nunca se habían planteado con el ejemplo del celu, es muy interesante empezar a pensarlo así. ¿Vieron? Como para decir, ah, claro, por eso me registra y me asocia. Ahora, ¿quieren complicarlo un poquito más? No, gracias. No, pensando en el WhatsApp. ¿Y cómo hará cuando yo abro el WhatsApp web y me llega el WhatsApp a la compu y al celu al mismo tiempo? Me tiene registrado 2 veces, ¿sí? Ahora, Un vínculo, una cosa así. claro, exactamente. Ese vínculo es muy interesante, digo, no por el patrón observer, sino por cómo funciona, por ejemplo, WhatsApp. ¿Vieron cuando ustedes leen el QR y vinculan el WhatsApp de ustedes Sí, a la compu? Ahí quedan enlazados, ¿sí? Y lo que hace WhatsApp tiene de tu celular, tiene, digamos, la MAC address o el chip para registrarte y enviarte, y de la compu tiene, digamos, como la MAC address y la red y todo donde está. Entonces te ubica de esa manera puntual. Y si a alguno de ustedes le prestó atención, cuando WhatsApp Web salió o se inventó, cuando vos bajabas la tapa de la compu o la desconectabas, se rompía ese vínculo. Y ahora no se rompe. ¿Sí? Yo puedo apagar la compu, vengo, la prendo mañana y si desde el celu no cerré la sesión de WhatsApp Web, la retoma. sí, sí. ¿Sí? Si el Eso si celular se alguno se queda acuerda. sin conexión, ahí sí se corta todo. En un Claro, WhatsApp web. exactamente. Pero fíjense cómo van evolucionando y así también tenemos nuestros riesgos. Pero bueno, es muy interesante el uso de WhatsApp para verlo, que él me notifica a mí. ¿Sí? Si no, no habría paquete de datos que me alcance. Bueno, vamos a compartir un poquito la clase de hoy, así enganchamos con lo que nos faltaba. Es muy interesante que ustedes vean por ahora, ¿cómo decirles? Por ahora vean al patrón como una definición teórica. ¿Sí? Por ahora es tan solo una definición teórica. En el segundo cuatrimestre vamos a empezar a hacer las primeras escrituras de código de estos patrones. ¿Sí? Y el año que viene, este grupito de patrones que estamos viendo ahora, los vamos a usar más seguido. Pero por ahora, entenderlo de manera teórica y poder explicarlo con palabras de ustedes. ¿Está bien?
¿Van bien? Sí, Sí, sí. sí, por ahora Bien. todo bien. Entonces, ¿qué le podemos llegar a preguntar en el parcial de estos patrones que vimos? Algo tan simple como, te doy el nombre de un patrón, decime con tus palabras para qué sirve o cómo se utiliza, o dame un ejemplo. ¿Sí? No le vamos a pedir una definición puntual porque es copiar y pegar. ¿Está bien? Lo único que le podemos llegar a preguntar es lo que yo les hacía hoy cuando les preguntaba, digamos, en forma oral. Bueno, a ver, el patrón está ahí. Decime con tus palabras para qué sirve. Bueno, sirve para separar los estados de un objeto. Digo, las ventajas, ¿cuáles van a ser? Y poder agregarle todos los estados que yo quiera. Y bueno, ese tipo de redacciones que no sean un poquito copiar y pegar, sino que en 3 líneas escriban algo pensado por ustedes. A eso apuntamos por ahora. Bueno, acá ya hicimos el repaso de patrones. La idea era engancharlo y cerrarlo, pero bueno, ya más o menos volvimos a pasar por todo, esperando, digamos, que haya sido una especie de ayuda a lo que comentaban que tuvieron la clase un poquito más acelerada el día viernes. ¿Sí? Acá tienen el tema de los estados del tiempo con el patrón state donde hacer esa separación en la clase estado me va a permitir ir agregando estados nuevos. Ustedes dirán, los estados del tiempo, ¿cuándo van a cambiar? Si ustedes miran los estados del tiempo que se usaban hace 10 años, no son los mismos que se usan ahora porque se han agregado más opciones, más particularidades o más probabilidades y ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, todo va cambiando dinámicamente. Sí, pero el patrón state, que era lo que en realidad tendría que haber arrancado repasando, hace que un objeto separe esos estados que dependa, como dice acá, de esos estados para tener un valor completo. Como yo le decía, el clima y el tiempo y los estados del tiempo, o el microondas y los estados del microondas. ¿Sí? Lo importante es entender, a ver si tengo un email acá, en este reducción caramel, ahí está. Lo importante es entender que este objeto, si no utiliza estos estados, es como que no tiene vida, como que no tiene funcionamiento real. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El clima o el tiempo, sin los estados del tiempo, como que está incompleto. El microondas, sí, no tiene los estados, que yo, encendido, apagado, calentando, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a guardar del lado izquierdo? La marca, el modelo, el color y me quedo sin cosas. Es como que pierde funcionalidad. ¿Se entiende? Sí, ¿Cuáles son? Si ustedes me preguntan, cuando yo estoy programando en la vida real, digamos, ¿cuáles son los patrones que más encuentro? Son este grupito que vimos. ¿Sí? Porque el state aplica a muchísimos objetos. Por ejemplo, en el guaraní aplica a ustedes. Ustedes como alumnos tienen estados. Activo, activo regular, alumno de baja, alumno pasivo. Tienen un montón de estados. Y así los docentes y un montón de cosas. El patrón composite también aplica en guaraní. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un objeto compuesto puede ser una cátedra que se compone de alumnos o una carrera que se compone de materias. ¿Sí? ¿Van viendo cómo lo asocian? sí, sí. Por ejemplo, el sistema guaraní que ustedes usan también tiene el patrón observer. Cuando yo les mando a ustedes un mensaje por guaraní 3W, podríamos decir que está usando el patrón observer, porque agarra la lista de gente de la comisión y le manda un mensaje. Te está informando que hubo un cambio. Fíjense, ya encontramos
los 3 patrones reflejados en el guaraní. El singleton también está en el guaraní. ¿Para qué? A ver a quién se le ocurre. A ver. Acuérdense de la conexión a la base de datos. Cuando yo de mi casa me conecto al guaraní y cada uno de la casa de ustedes se conecta a guaraní, utilizamos la misma conexión con el servidor. ¿Sí? Nada más que la vamos compartiendo porque cada uno en pocos milisegundos va haciéndole una petición al servidor. Ahí estamos utilizando el patrón singleton. Así que, fíjense que tranquilamente podría ser una pregunta de examen esta. Podría ser, dado el sistema guaraní que ustedes utilizan todos los días, dé un ejemplo de cada patrón aplicado en el guaraní. Si yo les digo, por ejemplo, estoy inventando, por ejemplo, un grupo de WhatsApp al que yo le escribo a un grupo y ese mensaje llega a cada uno de ustedes en forma individual. ¿Qué patrón podría estar aplicando? El observer, ¿no es? Exacto, ¿sí? El observer. Yo le digo a WhatsApp, che, te mando esto, notifica al grupo de gente que hay adentro. El patrón state, ¿cómo se podría estar aplicando en WhatsApp? Para ver Si quién lo está vio y leído o quién no no. está leído el mensaje. Perfecto. Si está, vieron que, por ejemplo, cuando yo escribo un WhatsApp, hay veces que primero no sale de mi celular porque no tengo señal. Vieron que tienen un tilde enviado, 2 tildes leído, pero si el otro configura que no me marque el leído, sé que está recibido, pero no puedo saber si está leído. Digo, fíjense cuántos estados tendría ese mínimo mensajito de WhatsApp. Un montón. Entonces digo, abrir la mente para que vean que los patrones están en montones de situaciones de los sistemas que uso, ¿sí? Insisto, como miércoles los aplicamos, será un problema de cuándo, del cuatrimestre que viene. Pero ¿se van dando cuenta cómo lo pueden asociar con un uso diario? Sí. Sí. Bien, ese es el objetivo. A partir de ahora, cuando termina la clase y manden un WhatsApp, empiecen a pensar. Digan, acá va tal patrón, acá va tal otro. No, digo, hablando en serio, digo, para que ustedes, yo lo que quiero lograr es que vean, por más que les parece un tema teórico, que se usan en montones de situaciones de la vida cotidiana, de los sistemas que usamos, y nadie dice, che, acá va un patrón, acá viene otro, pero se están resolviendo inspirados en esta solución. ¿Sí? Por eso yo le decía el grupo de WhatsApp, porque en realidad el grupo de WhatsApp podemos decir que es un objeto compuesto. Nos tiene a cada uno de nosotros y el objeto compuesto es el nombre del grupo, si quieren. ¿Ah? Y así, bueno, con cualquier red social. Bueno, ¿alguna pregunta más de patrón específicamente? ¿No? No, por ahora no. Ah, ahora podemos saber que entonces podemos decir que ya los dominan bien. No lo domino, pero por ahora, hasta que no. Los entendemos. Claro. Ahí va, ahí va. Y acuérdense de los alfajores, como dijo Mateo, cuando vayan al súper y vean un alfajor suelto o un alfajor en el pack de 6, digan, este es un patrón. Obviamente, los padres de ustedes o la novia o lo que sea, lo van a mirar y van a decir, esto es tan loco, pero bueno, somos informáticos. Así que bueno, vamos a pulir un poquito más algunas cositas que necesitamos que refinen. A ver si lo puse acá. Ah, no, me faltaba un patrón. Me confundí. ¿Vieron? Me faltaba un patrón. El adapter
¿Sí? Va muy rápido. No, es que me enganché con el repaso todo y ya estoy haciendo, me estaba metiendo en la clase de la semana que viene, por eso iba muy rápido, tenés razón. Me faltaba un patrón, mira. El patrón adapter, se los quiero mostrar con el ejemplo porque es muy interesante. Imagínense que ustedes tienen todos los objetos que están en blanco. ¿Sí? Fíjense que forman parte de un editor gráfico, tienen la línea, el círculo, el texto, y tienen el dibujo, que es un compuesto de los anteriores. El patrón adapter lo único que dice es, si yo tengo que incorporar a mi aplicación, a mi diseño, una clase nueva realizado por otro y que no se puede modificar, como sería Picture, ¿qué problema me puedo encontrar? Que los nombres no me coinciden. Fíjense, en todo lo que yo programé, le puse, por ejemplo, dibujar. ¿Ven que dice dibujar? Ahora, uno Sí. de ustedes dice, yo encontré la clase Picture o me la dio un amigo o la hice, che, vamos a unirla porque nos viene bien. Cuando miran el código fuente de la clase Picture, el método se llama show. Che, pero si lo ponemos acá, no, no se cumple el polimorfismo y no puedo aplicar otro patrón o lo que sea porque no coincide el nombre de los métodos. Le falta el método dibujar. Entonces, el patrón adapter lo que propone es, cuando vos tengas que conectar una solución existente con algo que no se pueda modificar, porque si no van y le cambian el nombre, lo que les propone es poner una clase al medio, que sería esta. Le pones el método dibujar, que es el método que vos necesitas, y lo único que va a hacer ese método, como lo ven acá en celeste, es simplemente llamar a la clase que corresponde al método que corresponde. Es una especie de adaptador. Una especie no, es un adaptador. ¿Más o menos se lo imaginan en la cabeza? Sí, como que más simple. El más simple de todos los que vimos hasta ahora, me parece, ¿no? Exactamente. ¿Y quieren un ejemplo concreto? Es el adaptador de un enchufe. El cargador del celular de ustedes trae 3 patitas. En tu casa tenés 2. ¿Qué haces? No va y le cortás el cable y lo cambiás. Comprás un adaptador en el medio para que pueda enchufar y pueda cargar. Es tan pavo y tan simple como eso. Es poner una clase en el medio, al método le doy el nombre que corresponde, que necesita el polimorfismo, porque se tiene que llamar dibujar, porque todos los que están a este nivel tienen el dibujar, y como esta es una clase abstracta, es obligación hacer el método dibujar, y acá simplemente lo que haces es un salto al objeto real. Así de simple. Súper sencillo. Siempre acuérdense, entendiendo que no podés modificar lo que tenés por un lado y tampoco podés modificar lo que querés acoplar. Bien, fíjense lo que dice la definición teórica o formal. Yo se lo expliqué con mis palabras, digamos. ¿Sí? Fíjense, convertir el protocolo de una clase en otra. Es lo que yo les contaba recién. Fíjense, muchas veces hay clases que fueron pensadas para un objetivo y no pueden ser modificadas, ¿sí? Pero no son compatibles con lo que yo necesito. Entonces hay que meter ese adaptador en el medio, que es una clase con un método que me permite picar y llegar a la clase definitiva. Esto que yo les cuento les va a pasar muchas veces en la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes, este tipo de objeto, como yo les marco acá, picture, a veces no es que se los dio otro, pero como nosotros bajamos muchos objetos de Internet, que son por ahí conectores con base de datos, conectores que yo con una impresora fiscal
o conectores con un escáner, con una impresora. Y el día de mañana, imagínense que cambié de impresora, por ejemplo, y el objeto que me bajo, conector con esa impresora, que es de otra marca, tiene otros métodos. ¿Y qué? ¿Voy a modificar todo el código de mi programa? No, pongo esta clase adaptador en el medio y si los nombres no coinciden, cuando llamo al nombre correcto, picará y se irá al componente nuevo. Pasa mucho, se utiliza mucho. Y como dijeron recién, es un ejemplo, perdón, es uno de los patrones más sencillos. ¿Se dan cuenta este, no? Este es el más fácil de todos. Y súper frecuente. ¿Más o menos se dan cuenta? Sí, sí, sí. Y Buenísimo. fíjense, digo, para cerrar el tema de patrones, entender estas soluciones de manera teórica me hace estar más seguro también al momento de pensar en un UML, porque se supone que este tipo de situaciones son los casos más frecuentes que suelen aparecer al momento de diseñar sistemas en la vida real. Y les aseguro que es verdad. Hay, yo les decía la clase pasada, hay cerca de 30 patrones. Este grupito que estamos viendo ahora son los más utilizados. El resto, que lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, son los menos frecuentes, ¿sí? O más difíciles de encontrar. Pero este grupo hay que tenerlo siempre presente porque aparecen frecuentemente en mis diagramas. Es más, les estaban apareciendo en algunos casos de la práctica que hemos hecho, pero como no conocíamos estas soluciones, cada uno lo pensaba y ni se daba cuenta que había soluciones modelo para recurrir. Siempre piensen que el patrón es una sugerencia, es una ayuda. Ahora, si ustedes se preguntan, cada vez que yo en la vida real programo, ¿estoy obligado a usar patrones? Por supuesto que no. Ahora, si utilizo patrones, mi solución queda más prolija y va a ser más entendible por otros desarrolladores que trabajen conmigo o que compartan código conmigo. ¿Está bien? Bien. Y les digo, además, tener noción de este tema es muy importante en las entrevistas laborales. ¿Sí? Es muy común que si a uno va o se presenta de forma remota en alguna empresa y cuando te empiecen a preguntar, ¿sabés programación orientada a objetos? ¿Qué lenguaje sabés? Es muy probable en un alto porcentaje que te digan, utilizás patrones, conocés patrones, manejás. Digo, es una forma de corroborar también que ustedes no solamente están diciendo la verdad, sino que conocen realmente la programación orientada a objetos. Y siempre acuérdense que gracias a Dios, estas nociones son independientes del lenguaje. Nosotros las utilizamos con Java, pero con cualquiera de los otros lenguajes del mercado que son orientados a objetos, los pueden utilizar igual. Así que siempre es una ventaja doble, ¿sí? Aplicarlo con Java, pero además poder aplicarlo con otro lenguaje. Bueno, la clase que viene vamos a hacer un repaso completo. Así que si alguno tiene algún tema puntual que quiera repasar o preguntar o charlar, es la clase que viene el momento indicado. Así que alguno me diga que yo
me explicás de nuevo polimorfismo o me explicás de nuevo tal caso de tal patrón o algo, la clase que viene es la clase para charlar ¿cómo es? O pedir un repaso de un tema puntual. Y acuérdense siempre que pueden conectarse a la clase del jueves o la del viernes porque el tema es el mismo. ¿Está? Así que bueno, la clase que viene, repaso completo de lo que quieran. Yo tengo un esqueleto ya armado de lo que recorrer, pero si quieren algo puntual, ya se lo traen anotado y me lo preguntan. Incluso si quieren compartir la pantalla, lo hacen. ¿Está bien? Listo, profe, Perfecto. nos vemos. Listo. Y a partir de ahora, cada vez que manden un WhatsApp, piensen todo el lío que están haciendo. El patrón. Cada vez que mandan un GIF ahí de gusto a un grupo, piensen el quilombo que le están armando a WhatsApp. Bueno, Perfecto. cuídense y nos vemos la semana que viene. Dale. Buenas noches. Si no, nos vemos. Bueno.